Hola, buenos días a todos los amigos y seguidores de la librería Monos de San Telmo. El día de hoy queríamos hacer este video especialmente para agradecerle a la señora Anabel Castellón, que se encuentra actualmente en Estados Unidos y que nos mandó este libro de quien fue su abuelo, Hildebrando Alonso Castellón. Ella también tiene en su árbol familiar ser descendiente de José Dolores Gámez, que como todos sabemos es uno de los grandes historiadores nicaragüenses del siglo XIX e inicios del XX, cuyas obras fueron repartidas por los diferentes colegios y escuelas de Nicaragua para hacer, por decirlo de algún modo, la historia oficial del país durante finales del XIX e inicios del XX. Una obra de la que nosotros ya en el archivo de la librería Monos de San Telmo le hemos hablado muy por encima, pero que sería muy interesante profundizar. También agradecerle por la amabilidad que ha tenido para enviarnos las memorias de José Dolores Gámez, que junto con los libros que encontramos sobre el filibusterismo en la biblioteca Florentino Idoate de El Salvador, de la UCA de El Salvador, pues nos ayudan a complementar la magna obra de este historiador nicaragüense como lo fue José Dolores Gámez. En este caso queríamos hablar de esta obra de el doctor Hildebrando Alonso Castellón, una obra que fue impresa en Francia en 1930, pero que aborda un resumen de la historia y la geografía de Nicaragua desde una perspectiva bastante objetiva, por decirlo de algún modo, porque se vale de datos de otros libros que también se han hecho sobre la geografía de Nicaragua y sobre informes, por así decirlo. Incluso en la bibliografía llega a hablar del informe de Clifford Ham, que fue un inspector de aduanas que durante la guerra constitucionalista se llevó a Nicaragua para que pudiera llevar las cuentas de la Nicaragua intervenida. No hay que olvidar que Nicaragua, después de 1909 hasta alrededor de 1934, fue un país intervenido, pero no solamente militar y políticamente, sino también un país intervenido económicamente, porque sus cuentas, todo lo que fue la política monetaria nicaragüense, desde que nace el Córdoba en 1912 en adelante, pues fue un proyecto económico principalmente ideado desde Washington, ideado desde la Bolsa de Valores de Nueva York y utilizando a funcionarios, a burócratas, tecnócratas, mejor dicho, que venían de otros proyectos neocoloniales, como en el caso de los de Nicaragua, que venían de los proyectos coloniales del sudeste asiático, en Filipinas concretamente. En esta obra me llama mucho la atención por algunas fotografías que contiene. No sé, habría que encontrar los autores de esas fotografías para poder, por ejemplo, el proyecto del Palacio Presidencial, que está en construcción según el mismo libro. Y también me gusta por las breves dosis de geografía histórica que hace alrededor de todo el libro. Él en el prólogo, en la introducción de este libro, habla de que ya había habido una primera edición del año 27 y que esta segunda edición le ayudó a poder introducir esos elementos históricos que son muy interesantes, porque cada vez que va hablando de una ciudad o de un pueblo te va diciendo hechos históricos concretos, incluso los nombres que podían haber tenido en algún momento esos pueblos que se le han ido cambiando, también teniendo en cuenta el ingrediente indígena originario de los lugares de los que se está hablando. Otro caso también es que la ciudad de Tipitapa, una ciudad que está muy cerca de la capital de Nicaragua, también en su momento se le llegó a nombrar Villa Stimson, porque no hay que olvidar que el mismo que era el miembro o asesor de seguridad en tiempos de que se tiró la bomba atómica en Japón, en su juventud, por así decirlo, cuando desarrollaba su carrera político-militar, estuvo en Nicaragua y escribió un libro que se llama American Policies en Nicaragua, y era Henry L. Stimson. En el año 27 hubo un acuerdo para poder pacificar Nicaragua de esa guerra civil que se vivía, y esos acuerdos, que se llamaron del Espino Negro, estaba presente Stimson. Incluso llega a mencionar que a la Villa de Tipitapa, para recordar esos sucesos, el gobierno actual en ese momento, en 1930, le puso Villa, o la llegó a llamar Villa Stimson, en honor a este personaje de la historia militar de Estados Unidos, pero que
también tiene una relación con la historia de Nicaragua, porque obviamente todo lo que es la geografía de Nicaragua, por eso a mí me gusta mucho hablar de los libros de geografía de Nicaragua, porque toda nuestra geografía está barrada, por decirlo de algún modo, así como Lacan hablaba de los sujetos barrados. Hay que tener en cuenta que también hay estados, nación o países que están barrados por una característica, en este caso es la geográfica. Nicaragua tiene una importancia geográfica que también la ha hecho padecer grandes de su evento y sus tragedias históricas, y para documentar un poco este elemento geográfico me gustaría poder enunciar algunos textos que en la bibliografía que cita Hildebrando Castellón son libros que desconocía y que son libros que nos pueden ayudar a profundizar el tema geográfico de Nicaragua. También hemos hablado de una geografía de Nicaragua en podcasts anteriores que se imprimió en León con los hermanos Lasalle, si no me equivoco, en donde se utilizó, por así decirlo, esa geografía, ese manual geográfico de Nicaragua como un elemento de instrucción a los soldados de la intervención norteamericana de los años 20. Libros importantes, por ejemplo, pueden ser este que me llamó muchísimo la atención, de un italiano que se llamaba Falcinelli Graziosi, y se llama Guía Ilustrada de Nicaragua, impreso en Roma en 1893. También están, como le había dicho, la memoria del recaudador de aduanas del año 28, que era Clifford Hunt. Este es el libro que yo les mencionaba, Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Geografía de Nicaragua, que también hicimos un podcast sobre ese libro, que tiene mapas, que tiene fotografía, está bastante ilustrado y es muy importante para tener en cuenta también algunos lugares que ya no existen en el país. También Bernardo Portas, Geografía e Historia de Nicaragua. Jorge Bravo, Nociones de Geografía Descriptiva y Política de Nicaragua, impreso en Managua en 1908. La Geografía de Centroamérica, Managua en 1906 de Fernández. Y Una incursión por la costa atlántica de Borgen. El Golfo de Fonseca de San Salvador 1914 de Argüello Lucel. También está el Compendio de Historia Universal de Managua de Gustavo Guzmán. José Dolores Game, obviamente, la historia de Managua, la historia de Nicaragua, impreso en 1889, un libro que nosotros tenemos esa edición de la que también hemos hablado. Y pues quería hacer, para terminar, un poco así como Hildebrando Castellón en los años 30, su intención era actualizar toda esa serie de documentos, manuales, informes y libros que no tenían en cuenta las particularidades históricas que estaba viviendo Nicaragua en este momento. Los años 30 para Nicaragua son unos años que marcan definitivamente todo lo que es la política del siglo XX nicaragüense, y una política que se sigue, por así decirlo, viviendo, porque como habíamos dicho, es un común denominador, o es un estado barrado el nicaragüense, y el tema geográfico no puede quedar a un lado. Entonces, para seguir contribuyendo a este tipo de temas, quería mencionar un poco también, quería enseñarles un poco la portada. Aquí está la foto de Hildebrando Castellón, y quien estudió en la Universidad de París, fue senador de la República de Nicaragua, ministro de Nicaragua en Francia y miembro de la Sociedad de Americanistas de París. Una persona, en una segunda edición corregida aumentada, y una persona a la que valdría la pena seguir de cerca su obra, porque como la gran mayoría de las obras de nicaragüenses de estos años, muchas de ellas se encuentran sin publicar, sin reeditar. Un ejemplo de esto es este resumen, esta obra, y yo les invito a que conozcamos más a todos esos autores, a todas esas personas que por las diferentes vicisitudes de la historia nicaragüense, sea por guerra, intervenciones, catástrofes naturales, sus obras no han podido llegar hasta nuestras manos y ser divulgadas de una forma masiva entre la población, para ser leídas y para ir conociendo un poco no solo de la historia de Nicaragua, sino también de la geografía histórica, porque es casi imposible hablar de nuestra historia sin tener en cuenta nuestra geografía.
por todas las partes que Nicaragua podamos ver, desde el río San Juan, el río Coco, la Mosquitia, el Golfo de Fonseca, Guanacaste, Nicoya, el Canal de Nicaragua, por donde busquemos, el Triángulo Minero, por donde busquemos, Nicaragua ha estado barrada por ese elemento geográfico que muchas veces tiene que ver con la batalla por la hegemonía geopolítica, y no solamente por eso, sino también por los recursos naturales y las posiciones estratégicas que ha podido tener Nicaragua en su momento, el minado de los puertos de Corinto, por así decirlo, y también la importancia que tiene o que ha tenido diferentes regiones de Nicaragua para poder desarrollar ese modelo extractivo, ese modelo de, por así decirlo, de neocolonialismo que se está llevando a cabo en toda la región centroamericana. Antes pudieron haber sido las minas, hoy son las costas de las playas de Rivas, de Tola, del Gigante, y todos esos proyectos en Guanacaste, en Nicoya, que estamos viendo como multinacionales del sector turismo están viviendo su nueva fiebre del oro a costa de las costas, valga la redundancia, de estos países que tienen muy poca protección jurídica y que les para la población interna, y que les da muchas facilidades jurídicas de inversión para toda esa población que anda buscando pues la rentabilidad de sus inversiones en esas nuevas fiebres del oro centroamericano. Esto nos ayuda a entender un poco, este tipo de libros nos ayudan a entender un poco cuál es la importancia de este pequeño istmo en América, y cómo poder conocerlo desde esa perspectiva histórica, y cómo poder comprender que los problemas actuales muchas veces es la prolongación de problemas que no quedaron resueltos en los años 30, problemas que se estaban enfrentando con armas, con geopolítica, con golpes de Estado, con guerras civiles, con asesinatos, con genocidios, dictaduras, y ese es el sentido por el cual es muy importante tener en cuenta este tipo de obras, y por las que nosotros pues desde Monos de San Telmo nos enfocamos en poder analizarlas para poder aportar no solamente un poco de patrimonio bibliográfico que queremos guardar desde Valencia, sino también queremos aportar opiniones fundadas en textos, en libros y en investigadores que muchas veces están un poco olvidados. Es por eso que ese es nuestro llamado a seguir visitando la obra de estos autores que muchas veces se imprimían fuera de Nicaragua, y que hoy va a ser parte de la colección de Monos de San Telmo. Y queríamos agradecerle nuevamente, y para finalizar, a Anabel Castellón por la amabilidad que ha tenido de remitirnos desde Estados Unidos esta obra de su abuelo. Y nada, muchas gracias por seguirnos, por dedicarnos su tiempo para seguir compartiendo el contenido relativo a estos libros de la historia de Nicaragua, de la geografía de Nicaragua, que muchas veces están en el abandono o que muchas veces están en el desconocimiento, y que desde Monos de San Telmo queremos volver a darle una segunda oportunidad para que estas generaciones vuelvan a leer algo que igual fue escrito hace 100 años, pero que tiene la misma vigencia y casi la misma validez que en ese entonces. Muchas gracias.